El Titanic es más que un simple barco que se hundió en su viaje inaugural. Detrás de su tragedia se esconde un enigma inquietante, un misterio que pocos se han atrevido a explorar en profundidad. ¿Fue realmente un accidente? ¿O se trató de un plan meticuloso diseñado para eliminar a ciertos personajes influyentes? A principios del siglo XX, el mundo vivía una época de progreso y competencia feroz entre las grandes potencias. Estados Unidos estaba en ascenso, impulsado por la revolución industrial. Su economía, su industria y su arquitectura avanzaban a pasos agigantados. En este contexto, el transporte marítimo se convirtió en una de las áreas de mayor rivalidad. Las rutas transatlánticas eran esenciales y los barcos de lujo comenzaron a ganar protagonismo como símbolo de poder y prestigio. Durante la época dorada de los viajes transatlánticos, la White Star Line se destacó como una de las compañías navieras más importantes y ambiciosas. Bajo el control del magnate JP Morgan, quien la adquirió como parte de su imperio financiero, la empresa buscó dominar el competitivo mercado de los cruceros de lujo. Morgan, mediante una agresiva estrategia de expansión, compró varias navieras rivales y consolidó su influencia en las rutas más lucrativas, especialmente las que conectaban Europa y América. Para afianzar su liderazgo, la White Star Line decidió construir tres buques revolucionarios: el Olympic, el Titanic y el Britannic, conocidos como la clase Olympic. Estos transatlánticos no solo eran los más grandes y lujosos de su tiempo, sino que también incorporaban las últimas innovaciones tecnológicas, como mamparos herméticos y sistemas de seguridad avanzados, aunque como se demostraría más tarde, insuficientes. Entre ellos, el Titanic se convirtió en el emblema de la ambición de la compañía, promocionado como insumergible y diseñado para superar en comodidad y elegancia a cualquier otro barco. Desde su concepción, el Titanic fue diseñado para impresionar al mundo. Con sus 269 metros de eslora y más de 46.000 toneladas de peso, su tamaño colosal lo convertía en el barco más grande y lujoso de su época. Su interior, decorado con exquisitos detalles, incluye escalinatas de roble, camarotes de primera clase, con comodidades nunca antes vistas, y hasta un gimnasio y una piscina. Además, su avanzada ingeniería contaba con 16 compartimentos estancos que, en teoría, lo harían resistente a cualquier colisión. Esta combinación de lujo y tecnología generó una falsa sensación de seguridad, llevando a muchos a afirmar que el barco era prácticamente inhundible. Sin embargo, esta confianza resultó ser fatal. A pesar de su magnitud y supuesta invulnerabilidad, el Titanic adolecía de graves fallos en sus medidas de seguridad. La normativa de la época sobre botes salvavidas estaba obsoleta, y aunque el barco superaba ampliamente el requerimiento legal, solo llevaba embarcaciones para 1.178 personas, insuficientes para las más de 2.200 que viajaban a bordo. Las autoridades asumieron que, en caso de emergencia, los botes harían viajes múltiples, pero la realidad demostró lo contrario. El 10 de abril de 1912, el Titanic zarpó de Southampton, Inglaterra, con destino a Nueva York. Entre sus pasajeros se encontraban algunos de los hombres más ricos e influyentes del mundo, junto con cientos de inmigrantes que buscaban una nueva vida en América. Pero lo que pocos saben es que algunas personas decidieron no abordar el barco a último momento. Entre ellos, el mismísimo JP Morgan. ¿Por qué canceló su viaje en el último instante? Su excusa oficial fue que debía atender asuntos de negocios en Francia, pero muchas teorías apuntan a que sabía que algo terrible estaba por ocurrir. Esta sospecha cobra aún más fuerza cuando se analizan los nombres de algunas de las víctimas. A bordo del Titanic viajaban figuras clave que se oponían a la creación de la Reserva Federal de los Estados Unidos, un sistema financiero que JP Morgan y otros magnates querían instaurar. Entre ellos se encontraba Isidor Straus, cofundador de Macy's, quien junto a su esposa Ida decidió permanecer en el barco hasta el final. Su muerte, al igual que la de otros poderosos empresarios, allanó el camino para la creación de la Reserva Federal un año después del hundimiento del Titanic. Los eventos que siguieron al zarpe del Titanic también resultan inquietantes. Durante su travesía, la tripulación recibió múltiples advertencias sobre la presencia de icebergs en su ruta, enviadas por otros buques cercanos, como el Californian y el Mesaba. Sin embargo, estas alertas no fueron tomadas con la seriedad debida, ya que el capitán Edward Smith y su equipo confiaban plenamente en la tecnología del barco
y en su reputación de inundible. Además, existía una presión por mantener la velocidad para cumplir con el itinerario previsto, lo que llevó a ignorar los riesgos. ¿Fue el Titanic una profecía escrita? Espera, esto es solo el inicio. Suscríbete, comenta y descubre la conspiración más escalofriante. La noche del 14 de abril de 1912, el Titanic navegaba a toda velocidad a través de un campo de hielo, en condiciones de visibilidad reducida. A pesar de las advertencias, no se tomaron medidas adicionales de precaución, como reducir la marcha o aumentar la vigilancia. Cuando los vigías Frederick Fleet y Reginald Lee avistaron el iceberg a las 23:40, ya era demasiado tarde para evitar la colisión. El barco, aunque intentó virar, rozó el iceberg, lo que provocó una serie de grietas en el casco que inundaron 5 de sus compartimentos estancos. A medida que el agua entraba, la situación se volvió crítica. El diseño del Titanic, aunque avanzado para su época, no estaba preparado para soportar daños tan extensos. En menos de 3 horas, el barco se partió en dos y se hundió en las gélidas aguas del Atlántico Norte. A medida que se desarrolla la tragedia, emergen detalles perturbadores. La evacuación fue caótica. Los botes salvavidas se lanzaron al agua con menos de la mitad de su capacidad y la mayoría de los pasajeros de tercera clase quedaron atrapados en las cubiertas inferiores. La falta de preparación, sumada a la arrogancia de quienes diseñaron el barco, selló el destino de más de 1.500 personas. Pero las incógnitas no terminan ahí. Algunas teorías sugieren que el Titanic en realidad era el Olympic, su barco gemelo. Se dice que la empresa White Star Line, en medio de problemas financieros, decidió intercambiar los barcos para hundir al Olympic, que había sufrido daños irreparables en un accidente anterior, y cobrar el seguro como si fuera el Titanic. Este siniestro fraude habría sido ejecutado a costa de las más de 1.500 vidas que se perdieron aquella fatídica noche. Fotografías y registros de la época muestran detalles estructurales que respaldan esta hipótesis, dejando abierta la posibilidad de que el naufragio fuera premeditado. Pero si crees que eso es todo, espera escuchar la siguiente coincidencia aterradora. 14 años antes del hundimiento, un escritor llamado Morgan Robertson publicó una novela titulada Futilidad o El naufragio del Titán. En esta historia ficticia, un lujoso transatlántico llamado Titán choca contra un iceberg en el Atlántico y se hunde, con un insuficiente número de botes salvavidas, dejando a cientos de pasajeros sin posibilidad de sobrevivir. Los paralelismos con el desastre del Titanic son tan precisos que resulta imposible no preguntarse, ¿fue una simple casualidad o una profecía? Las investigaciones posteriores al hundimiento revelaron aún más anomalías. Se descubrió que el acero utilizado en la construcción del Titanic era de baja calidad, lo que lo hacía más propenso a fracturarse. Además, los compartimentos estancos, que supuestamente lo hacían insumergible, no estaban diseñados para contener el agua de manera efectiva, lo que aceleró el colapso de la embarcación. Estos detalles técnicos, combinados con decisiones humanas cuestionables, alimentaron aún más la idea de que el destino del Titanic fue sellado por algo mucho más siniestro que un simple iceberg. El legado del Titanic sigue vivo en la memoria colectiva, no solo como una tragedia marítima, sino como un misterio sin resolver. ¿Fue un accidente o un complot cuidadosamente planificado? ¿Hubo una mano oculta que dirigió la tragedia? A más de un siglo de distancia, las preguntas siguen sin respuesta, y el escalofriante secreto detrás del Titanic continúa acechando desde las profundidades del océano. El Titanic sigue siendo un enigma lleno de teorías inquietantes. ¿Accidente o conspiración? Su hundimiento cambió la historia, pero las incógnitas persisten. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Tu apoyo nos motiva a seguir investigando y trayéndote más contenido impactante. Comenta qué teoría crees cierta y cuéntanos qué otros misterios quieres que exploremos. Hasta el próximo video.